Muchos saludos y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos de la primera iglesia hispana de Conway. Este que les saluda es el evangelista Leojín García, más que feliz y contento de poder volver a estar en contacto con ustedes. Espero que todos estén bien, reciban un abrazo en Cristo, les extrañamos mucho, que la gracia y el favor de Dios sea con ustedes. Hoy quiero compartirles una palabra. ¿Qué tal si vamos a ella? Me gustaría compartirles una palabra en Juan capítulo 19, verso 32 al verso 37. Juan capítulo 19, capítulo 19 de Juan, el verso 32 al verso 37. Vea cómo dice lo escrito a la gloria de nuestro Dios. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, con Cristo. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Me gustaría orar junto a ustedes. Tenga la gentileza, si tiene a alguien cerca de usted en su casa, pongámonos de acuerdo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me brindas de entregarle esta palabra a tus hijos. Te ruego en esta hora, ministres a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, como nos declaramos nuestros corazones como el corazón de Lidia. Lo declaramos, Padre amado, receptivo a tu palabra. Te pedimos que todos los consejos, que todos aquellos tesoros ocultos en el corazón del Padre, amigo Espíritu Santo, amigo consolador, sean revelados a nosotros a través de tu palabra. En el dulce nombre de Jesús, así lo creemos, Padre. Amén y amén. Una ilustración de Henry Stanley podría ayudarnos a entender el significado de lo que presenta Juan capítulo 19. Henry Stanley era un misionero y le tocó hacer diversos trabajos con las tribus sudafricanas guerreras, eran muy fuertes, aguerridas. Muchos de ellos eran caníbales. En un momento no podía seguir enfrentándose, batallando, porque la tribu que le tocaba entrar era muy poderosa. Y su intérprete le sugiere: ¿por qué, Henry, en su búsqueda del misionero Livingstone, por qué mejor, en vez de enfrentarnos a ellos, por qué usted no hace mejor un pacto de sangre con ellos? Henry Stanley no le gustaba este tipo de práctica, porque los tipos de pacto era tragando sangre y a él no le gustaba este tipo de práctica, pero aún así decidió investigar y permitió que lo introdujesen con el jefe de la tribu. Cuando lo introducen con el jefe más poderoso de todas las tribus, tenía que haber un intercambio, algo que Henry tenía que entregarlo, algo de valor para el jefe hacer un pacto con él. Cuando el jefe conoce a Stanley, se da cuenta de que Stanley cargaba siempre con una cabrita. Esta cabrita Stanley la tenía porque era lo único que lo podía alimentar. Tenía un problema en el estómago y lo único que su estómago toleraba era la leche de aquella cabra. Cuando el jefe notó aquella cabrita, le pidió la cabra a Stanley para iniciar el pacto que iban a hacer. Y a Stanley al principio no le gustó mucho la idea, porque iba a tener que entregar lo único que lo estaba alimentando. Ahora Stanley tiene que hacerlo para poder entrar a otras tribus y hallar al misionero Livingstone. En este momento Stanley le entrega la cabra y le pide el jefe de aquella tribu que si hiciese una incisión, y esa incisión, cuando botase sangre, le iban a poner pólvora sobre ella para que cuando cicatrizase se quedase la marca del jefe de aquella tribu. A Stanley esto le pareció muy curioso, pero dijo: bueno, voy a hacerlo como quiera. Si esto es lo que me va a dar la oportunidad de entrar a otras tribus y así encontrar al misionero Livingstone, pues no hay problema, lo voy a hacer. Lo hizo así, pero hubo una experiencia muy peculiar que fue la que sorprendió a Stanley. Cuando le tocó entrar a la primera tribu donde habían caníbales, cuando Stanley va a entrar, se da cuenta de que todos los caníbales, todos aquellos que eran parte de aquella tribu sudafricana, estaban listos para atacar a Stanley. Pero cuando Stanley muestra la marca del jefe de aquella tribu, todos se postraron delante de él y lo dejaron entrar a investigar y a trabajar en aquella tribu.
¿Qué me dice la historia de Henry Stanley? El poder que surge cuando hay una efusión de sangre. En esta historia, una efusión de sangre tuvo el poder de dejar una marca, y así que todos los que vieran aquella marca pudiesen doblegarse ante la autoridad de Henry Stanley. De la misma forma, sobre nosotros hubo una efusión de sangre, según lo que establece Juan capítulo 19. Porque Jesús derramó su sangre por todos nosotros y la derramó sobre nosotros. Ahora, este no es el primer derramamiento o efusión de sangre que presenta la Escritura. La Escritura hace un paralelo entre el primer Adán y el postrer Adán, y es por esta razón. Cuando miramos Génesis, nos encontramos en el libro de Génesis un derramamiento de la sangre de un ser inocente, la sangre de Abel. Y el texto dice que Dios confronta a Caín y le dice a Caín: Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Algunos sugieren que era la sangre que clamaba por venganza ante una muerte injusta. Esa misma sangre estuvo clamando por venganza. Algunos creen que esta misma sangre infieren que la tierra estaba clamando porque había probado la sangre de alguien muerto injustamente. Un derramamiento, una efusión de sangre sobre la tierra. Si algo puedo establecer ante ustedes es que la sangre de un justo fue derramada para contaminar, pero la Escritura automáticamente nos ofrece una alternativa. Entendamos que dentro del Antiguo Testamento todo lo que era señalado para limpieza ceremonial era derramándole una sangre sobre eso. Por eso cuando vamos a Hebreos 9:13 establece que la sangre de Cristo fue derramada también sobre nosotros. Porque recuerde que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se practicaba el Yom Kippur, cuando se practicaba el sacrificio expiatorio por todo el pueblo, el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero, la derramaba sobre el arca sobre el propiciatorio y sobre el arca del pacto. Eso era parte del acto de pureza y de limpieza para la expiación de los pecados. Ahora, Hebreos capítulo 9, verso 13 presenta un conflicto. Y usted me puede preguntar, ¿cuál es el conflicto? Sí, presenta un conflicto. Porque Hebreos capítulo 9, verso 13 dice que la sangre en aquel pacto, la sangre cuando era derramada sobre los artículos, cuando era derramada sobre el arca, cubría el pecado del hombre, pero hasta ahí llegaba. No tenía poder para limpiar sus conciencias. Aquella sangre, aquel pacto, aquel derramamiento, aquella efusión que se hacía sobre aquellos artículos solamente cubría el pecado del hombre, pero hasta ahí llegaba, no podía trabajar con sus conciencias. Por eso la Escritura entra, Dios se encarga de explicarnos a través del escritor de los Hebreos y a través de Pedro y otros más que escribieron acerca de la sangre de Jesús. Se encarga de explicarnos la función de la sangre de Jesús y por qué sucedió lo que sucedió en Juan capítulo 19. Usted sabe que en este tiempo más que nunca hablamos acerca de la sangre de Jesús cubriendo nuestras casas, cubriendo nuestras familias. Todo esto era figura de lo que había de venir. Si esto era figura de lo que había de venir en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la sangre en el Antiguo Testamento, usted conoce las historias de las plagas de Egipto, que una de ellas fue la del ángel de la muerte. Y la orden de Dios a los hijos de Israel a través de Moisés fue: tomen sangre de un cordero, degollen un cordero y tomen sangre del cordero y manchen con ella los dinteles de sus puertas, porque cuando esto suceda, el ángel de la muerte no va a poder entrar. Entonces esto me lleva a establecer que la sangre no es muda. La sangre que hablaba, hubo una sangre que hablaba en el Antiguo Testamento, hubo una sangre que clamaba desde la tierra, pero ahora el escritor a los Hebreos nos dice: ahora ha sido derramada una sangre que habla más que la sangre de Abel, es la sangre de Jesús. Por eso la sangre de Abel reclamaba venganza por la muerte de un justo
de manera injusta, pero la sangre de Jesús, que el escritor a los Hebreos dice que habla más que la sangre de Abel. La sangre de Jesús está ahí para darnos protección, darnos guianza. Y entienda conmigo, no estoy diciendo con esto de la sangre que usted va a ser irresponsable, que usted no va a tomar sus medidas, que usted no se va a cuidar. Pero así como podemos hablar de, tristemente, pastores que han muerto en New York y en diversos lugares, también tengo que hablar de algunos que la sangre los ha preservado. Ahora, ¿a qué se dirige cuando la escritura habla de la sangre? No nos habla de que la sangre nos va a preservar de vivir aflicciones, de vivir calamidades, de vivir enfermedades. Vamos a vivir todo eso, pero la sangre tiene una preservación para nosotros que ninguna otra cosa la puede tener. El derramamiento, la efusión de sangre y agua en la cruz del Calvario de Jesús nos da una garantía de que nuestra salvación, nuestra alma está segura en Cristo. Esa es la grandeza de esto. Nuestra alma está segura en Cristo. En el antiguo pacto se roció la sangre sobre los hijos de Israel para conectarlos con la ley. Éxodo capítulo 24, verso 8 al verso 11 establece que Moisés dijo: y este es mi pacto para con este pueblo, para los hijos de Israel, y roció sangre sobre ellos. Ahora recuerde, todo esto es figura de lo que había de venir. La sangre de Abel no era muda, pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero la sangre de Jesús tampoco es muda. Todavía la sangre de Jesús está ahí de frente, estableciendo que está sobre ti desde un sentido metafórico, simbólico. Está sobre ti para decirle a principados, a potestades: yo vencí en la cruz del Calvario, y por cuanto yo he vencido, ellos también vencerán. La escritura establece en Hebreos 12:24, Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre que fue también rociada. ¿Ve qué figura de lo que había de venir? Y la sangre que fue rociada, que habla mejor que la de Abel. Juan 19 presenta, y es el tema de lo que estoy estableciendo, que en el momento donde una lanza traspasa el costado de Jesús, del costado de Jesús hubo una efusión, sangre y agua. El mismo escritor a los Hebreos establece que Dios, dentro de sus atributos, tiene algo muy importante. Jesús, dentro de sus atributos como Dios, es presentado por el escritor a los Hebreos, cuando está hablando acerca de los héroes de la fe, es presentado como el arquitecto y constructor. Por lo general, alguien que construye no es el mismo que diseña. Por lo general, el arquitecto tiene una función y el constructor tiene otra función. Pero el escritor a los Hebreos nos presenta a Jesús como arquitecto y constructor, el que diseña y el que construye. Yo creo que cuando esa lanza traspasó ese costado y hubo una efusión de sangre, algo se estaba diseñando y algo se estaba construyendo. Efesios 1:7 nos da más entendimiento acerca de esto y nos dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Me encanta como lo sigue estableciendo Mateo capítulo 23 verso 35, donde dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entrando entre el templo y el altar. Está estableciendo Mateo capítulo 23: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Es necesario que el Cristo muera. Entonces, el mismo escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 22 y verso 26, nos dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, repito otra vez, sin derramamiento de sangre, repito otra vez, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen sacrificios, fuesen purificadas así, para que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para que presentase ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio al pecado.
era lo que obstruía. Quiere decir que a través de su muerte y una efusión de sangre, un derramamiento de sangre, el arquitecto y constructor, el que lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, es el mismo que construye un puente y quita del medio el pecado para que tú y yo, cada vez que clamemos, podamos ser escuchados. Porque yo quiero declararte algo a tu corazón hoy. Hay algo que ninguna pandemia, ninguna enfermedad, que el coronavirus, que tus errores, que tu falta de carácter, que a veces tus dolencias, hay algo que nada te puede robar, y es el derecho de que el Rey te escuche. Porque cada vez que vamos delante de Dios, ¿sabes lo que Él mira sobre nosotros? Él mira algo que nos da valía. Él mira algo que no es muda: la sangre. La sangre le dice: escucha, mi hijo, ten misericordia, porque yo derramé sangre sobre él. Así como la sangre puesta que manchaba los dinteles de los hebreos, cuando el ángel de la muerte llegaba a la puerta, la sangre no era muda, la sangre hablaba. La sangre, en un sentido metafórico, la sangre le decía: esta casa no vas a entrar, porque esta casa tiene dueño. Esta casa tiene dueño. De la misma forma, esto no quiere decir que la muerte física, la inexistencia, yo le llamo la muerte física la inexistencia, el abandonar este plano, el decirle adiós a este plano, porque aquel que le sirve al Señor no muere. Por eso usted entienda conmigo, la muerte espiritual no puede llegar a nuestras vidas. La muerte, quedarnos condenados al Seol, esto no puede llegar a nuestras vidas, porque Jesús derramó su sangre sobre nosotros. Por eso la sangre no es muda. Le habla a principados y a potestades, le habla a la muerte, y aún le habla al Padre diciéndole: han sido justificados por un derramamiento de mi sangre. Por eso Pedro, en el capítulo 1, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 2, Pedro tiene que decir de la siguiente forma: fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y al ser rociado, eso es lo que le da valía al hecho de haber sido elegidos. Me gusta porque el escritor a los Hebreos dice también, hace también como cita las expresiones de Moisés en Éxodo capítulo 24. Y el escritor a los Hebreos señala estas palabras en el capítulo 9, verso 20 al 22. Y él dice que esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Para esto Cristo derramó su sangre sobre nosotros, para rescatarnos. Pedro lo explica, primera de Pedro 1, 18 al 20. Como también sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, no con el oro, no con la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Por eso tengo que entender que hay dos tipos de manifestaciones que se produjeron en la efusión de sangre del costado de Cristo. Dos tipos de manifestaciones. En el griego, para este derramamiento de sangre se le dice haima tehuisía. En el griego, haima tehuisía es como se le dice a la efusión de sangre en el griego. Es lo que establece Juan capítulo 10, verso 10. El derramamiento de vida. Pero Cristo, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero Cristo apareció para dar, regalar vida, entregar vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia. El derramamiento de sangre y agua fue vida en abundancia. Sangre, que es vida, y agua, que es tipo del espíritu, de purificación. El agua es tipo de purificación, el agua es tipo del espíritu. Por tanto, en la cruz, el arquitecto y constructor derramó sangre y agua. Derramó para nosotros vida y vida en abundancia, y la purificación por medio de su sangre, como establece el escritor a los Hebreos. Algo que la sangre que se derramaba de los corderos en el Antiguo Testamento no podía hacer, porque usted hacía un sacrificio, su pecado era, usted tenía la expiación, era parte de la expiación, pero su conciencia seguía igual, su conciencia no cambiaba. Ahora Jesús se encarga no solamente del pecado que está en medio, sino la conciencia después del pecado. Por eso me gusta lo que la Escritura establece. Él estableció para nosotros
construyó, fue el arquitecto y constructor de ese puente a través de su sangre. Ahora, cada vez que hay un nuevo nacimiento, ¿qué usted encuentra en ese nuevo nacimiento? Sangre y agua, ¿sí o no? No se rompe la fuente, la mujer que está pariendo, hay una efusión de sangre y agua. Yo estoy seguro que en Juan capítulo 19, en el momento que una lanza traspasa el costado de Jesús, también simbólicamente hablando, hubo un nuevo nacimiento. Jesús en la cruz del Calvario estaba dando a luz a la iglesia, y de la misma forma que Él estaba dando a luz a la iglesia, era el momento donde una iglesia estaba siendo cubierta por su sangre. Note que el Espíritu es quien nos guía, nos da. El Espíritu es el que nos consuela, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero Jesús dijo: yo voy a dejar con ustedes dos cosas: al Espíritu, para que les guíe a toda verdad, a toda justicia, sea el Consolador, y los secretos ocultos en Dios sean mostrados y revelados a través de Él. Como establece el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, todo lo que no conocemos del Padre, lo oculto del Padre, es revelado a través del Espíritu. Pero Él dijo: voy a dejar eso, y voy a dejar sobre ustedes una marca. Una marca como la de Henry Stanley cuando entró a las tribus. Por eso, cuando hay una manifestación de un principado, una potestad, de un demonio, y ese demonio retrocede, cuando tú te paras en tu territorio, no significa que estás retrocediendo a tus atributos, no estás retrocediendo a tu conocimiento, no estás retrocediendo a tu preparación, tampoco estás retrocediendo a tu persona. No, estás retrocediendo a que has reconocido lo mismo que le sucedió a Henry Stanley. Reconoció que el jefe puso una marca sobre ti, una marca de sangre, sangre y agua, y ante esa sangre y agua no hay principado, no hay potestades que se puedan resistir, no hay demonios que puedan resistirse ante esa sangre, derramamiento de sangre y agua. Derramamiento de sangre y agua. Ron Wyatt, arqueólogo muy conocido, algunos señalan que su historia fue verdadera, otros lo señalan como un impostor. Conozco de buena tinta personas que dicen que vieron los planos y aún fotografías de Ron Wyatt cuando tocó el arca del pacto. Él dice que encontró el arca del pacto, lo encontró en una cueva escondida, y la data que él señala está muy de acorde con lo que establece uno de los libros apócrifos, que presenta que Jeremías le dio instrucciones a Baruch de que escondiera el arca del pacto. Y Ron Wyatt dice que cuando tocó el arca del pacto, sacó sobre el arca del pacto una sangre seca que había, la tomó y sacó una muestra de ella y la llevó a investigar en uno de los laboratorios de Israel. Allí estando, dice que usted podía tomar una sangre seca y usted podía reactivarla con algunos procesos para poder evaluar esta sangre, y que cuando evaluaron la sangre que él había tomado, la muestra que él había tomado del arca del pacto, de la cual Dios le permitió tocar, cuando lo evalúan encontraron que la sangre tenía los cromosomas respectivos a una mujer, pero no tenía los cromosomas respectivos al hombre. Ellos se alborotaron, relata Ron Wyatt en el laboratorio. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con esto? Nunca habíamos encontrado una sangre así, que solamente tuviese los cromosomas de una mujer, pero no tuviese los cromosomas del hombre. Esto es increíble. Y le preguntaron: ¿de dónde sacaste esta sangre a Ron Wyatt? Y Ron Wyatt, mirándolo a los ojos, les dijo: esa es la sangre del que ustedes crucificaron. Recuerden que Jesús nació de una mujer virgen, pero fue concebido por el Padre, no tuvo padre biológico. Esto es maravilloso, porque Ron Wyatt da una explicación. La tierra en Juan capítulo 19 tembló cuando Jesús fue traspasado su costado, y sangre y agua salió de su costado. Se cree, según lo que Ron Wyatt establece, que cuando la tierra tembló, la sangre de Jesús penetró en la tierra y cayó sobre el arca del pacto, que estaba justamente debajo donde Jesús fue crucificado. Aunque esto es una teoría establecida, y es lo que
Ron Wyatt presenta me hace mucho sentido, porque es figura de lo que había de venir. En el antiguo pacto se tomaba el cordero y se rociaba su sangre sobre el arca del pacto. En este nuevo pacto, según lo que establece el arqueólogo Ron Wyatt, esa sangre también tocó el arca del pacto, no para redimir una y otra vez, sino para redimir para siempre. Por eso cuando estemos, según lo que presenta Apocalipsis 5:9 al verso 10, cuando estemos delante del Padre, Él lo que va a mirar es algo. En el momento en que seamos recogidos en su seno, Él va a mirar algo. Déjame ver, según Apocalipsis 5:9 al 10, a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Sangre y agua. La sangre y agua abrió un camino, construyó un puente, desautorizó la muerte, nos brindó redención. Fue el precio más alto a pagarse para que tú y yo hoy tuviésemos vida. Y puede ser que estemos ante una situación difícil, pero Él derramó sangre y agua. Cuando sientas que no puedes más, solamente piensa: Jesús derramó para que yo venciese, sangre y agua. Cuando si te sientas que estás en un momento demasiado fuerte y la depresión quiere abrazar tu vida, piensa: Jesús derramó sangre y agua. ¿Qué construyó el arquitecto y constructor? Los materiales que usó para construir fueron sangre y agua. ¿Qué construyó? Redención, desautorizó la muerte, nos regaló su vida. Arquitecto y constructor, el que diseña y el que construye. ¿Por qué sangre y agua? Sangre, porque ya había sido derramada una sangre que había contaminado una tierra con una muerte injusta. Y agua, esto nos conecta a todo lo que sucedió en el primer juicio que vivió la tierra. Dos juicios cubiertos en esto: sangre, por el juicio de la muerte que tenía que seguir de vida en vida por la sangre derramada injustamente, y agua por la purificación que Él traería, que fue lo que sucedió con Noé cuando hubo aquel diluvio y toda aquella agua cubrió la tierra. Se purificó completamente la tierra. Esas son las dos conexiones. Ahora Jesús lo hace sin que nadie muriese por esto, sin que nadie tuviera. Romanos 6:23 establece que toda la paga del pecado es muerte. Se suponía que, como sucedió en el diluvio, todos muriesen. Ahora Jesús trae sangre y trae agua, sin la muerte de un solo hombre, solamente su propia entrega, la muerte de Jesús para beneficio de nosotros. Así que en este hermoso día, reflexiona en que Él derramó sangre y agua. Fueron las herramientas del arquitecto y constructor para que hoy día tú tuvieses salvación, gozo y felicidad, y tu gozo fuese inefable y tu paz fuese duradera. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su herida, por su sangre, fuimos nosotros curados. Para que nuestra paz no fuera efímera, ni tampoco fuera una paz emocional, ni una paz estacionaria, una paz intermitente. No, por eso Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Jesús está especificando algo. Este mundo te puede brindar una paz, pero ¿cómo es la paz de este mundo? El mundo define paz como ausencia de conflicto. La Escritura no define paz como ausencia de conflicto. La Escritura define paz como un estado. Aleluya. Como un estado que puede estar todo revolcado, puede estar en medio de crisis, puede haber un virus alrededor tuyo, una pandemia, podemos estar encerrados, pero sentimos paz porque Cristo es nuestra seguridad, porque los elementos de esta tierra serán fundidos, que establece Pedro. Todo esto será consumido y dejará de existir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Él ha hablado sobre nosotros permanece para siempre. Por eso nos ha dado una paz como un estado. Por eso Pablo dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Establece la paz como un gobierno. La paz de Dios gobierne vuestros corazones en alguien, en Cristo Jesús. Gobierne vuestros corazones en Cristo. La paz no es una emoción, es un estado. Él te dice: puedes que estar viviendo lo que estás viviendo, pero recibe mi paz. Hoy el Espíritu Santo está ministrando paz en tu hogar.
está ministrando paz a tu corazón. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Jesús dijo: creer en Dios, creer también en mí. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Hoy la paz de Dios te está diciendo: está quieto y conoce que yo soy tu Dios. Hoy la paz de Dios te está diciendo: yo soy el Dios que te esfuerzo. No temas, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hablo de la paz de Dios que nos hace sentir seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo porque Él derramó, el arquitecto y constructor, usó unos materiales muy importantes relacionados a dos tipos de juicio: sangre y agua. Sangre y agua. Hoy la sangre está cubierta. La sangre vino sobre ti para cubrirte de todo pecado. Eso era lo que hacía la sangre, cubría el pecado. Pero esta sangre de este tiempo está cubriendo también tus conciencias. ¿Por qué la sangre de Jesús, y establece los hebreos, podía cubrir las conciencias? Porque la paz no es algo, la paz no es lidiar con el pecado. Tener un estado de paz no es lidiar con el pecado. Tener un estado de paz, es lidiar con la conciencia. El pecado es para lo que está entre Dios y tú. La conciencia es lo que está entre tu propia mente, entre tu propio ser y el recibir los atributos y regalos de Dios. Por eso fue derramado y será visto sobre nosotros, en Apocalipsis 5, 9 al 10. Será visto sobre nosotros cuando Jesús estemos delante. Apocalipsis 5, 9 al 10 presenta: y había un cántico, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre. Esto será lo que será visto. Y agua para purificarnos. Por eso Jesús dijo: yo soy la fuente de agua de vida. Sangre y agua derramada en la cruz del Calvario para un nuevo nacimiento de una iglesia y para que tú y yo tuviésemos paz. Así que quiero orar contigo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, cubro a cada hermano a la distancia. Yo te pido que si alguno está atravesando en este momento algún tipo de ansiedad, algún tipo de depresión, tristeza, le cubras. Mira a aquellos que están enfermos, yo te pido que tu poder sanador sea manifiesto a favor de su vida. Cubre sus enfermedades, sana en esta hora en el nombre de Jesús. Rompe cualquier tipo de cadena. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Gracias por tu amor que ha sido derramado para nosotros. Gracias por tu sangre y agua derramada para darnos ese beneficio. Hoy te pido que tu gloria sea mayor sobre la vida de cada uno de tus hijos. Y en el nombre de Jesús tu paz sea conferida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a algo, hermano. En nuestro canal de YouTube estamos constantemente compartiendo unas palabras. Estamos compartiendo reflexiones, estudios bíblicos, una palabra fresca. Ahora mismo viene una serie, Catarsis del Alma. Le invito a entrar y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. En esta temporada vamos también a compartir por ahí unos libros que tenemos que no los hemos publicado. Vamos a compartir algunos audiolibros por ahí. El audiolibro de nuestro libro Código Íntimo del Espíritu Santo también lo vamos a compartir por ahí. Así que entra a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Y pronto nos podrá buscar también en Spotify nuestras reflexiones y también nuestro audiolibro ahí en Spotify. Sé que les será de mucha bendición. Así que hacia adelante en Cristo Jesús. Reciba un abrazo en Cristo y esté a salvo.